Julio Parejo Gallego. El tema que nos va a presentar es la agricultura ecológica de una empresa extremeña. Julio es ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo. Él estudió en la Universidad de Extremadura y después terminó la ingeniería en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, dentro de su experiencia laboral ha trabajado como técnico en varias empresas relacionadas con la sanidad vegetal y control de campañas fitosanitarias. Actualmente trabaja en la empresa Agricultura Ecológica de Extremadura como director técnico. Bueno, puedes empezar. Buenas tardes. La ponencia en principio venía un poquito encaminada a los temas técnicos, pero creo que meternos aquí en el tema técnico tampoco. Entonces, os daré una pequeña idea de lo que es la empresa, a qué nos dedicamos y por qué nos dedicamos a ello. Bueno, la empresa se llama Agrícola Ecológica de Extremadura, todo surgió desde hace ya desde 2007 aproximadamente, donde una serie de propietarios de fincas que no sabían qué hacer o hacia dónde dirigirse, vieron un nicho de mercado, vieron al final la agricultura ecológica la entendemos como que hay muy extensa, pero se puede tomar desde varios puntos de vista, o bien a un nivel de autoconsumo, a un nivel de pequeño huerto, donde no todos están certificados, aunque sí que hacen un manejo ecológico de todas las prácticas agronómicas. Y luego otra zona opuesta, que es a lo que nos dedicamos nosotros, que es al final una empresa agraria, una empresa agrícola que tiene un fin económico, un fin social, un fin ecológico. Y bueno, lo que intenta es tener un producto homogéneo en cantidades suficientes y seguro para poder suministrar un gran nivel. O sea, nosotros no vamos encaminados a una pequeña tienda, aunque sí sería una buena oferta. Ahora mismo comentándolo, Extremadura tiene una gran cantidad de producción ecológica y muy poca gente lo sabe. Ahora mismo consumir fruta y verdura ecológica aquí en Extremadura no es fácil, pero porque no se conoce. Sin embargo, lo tenemos seguro que a menos de 50 kilómetros de casa todos tenemos algunas fincas que producen ecológico, con todas sus ventajas. O sea, estamos dando un valor añadido, tanto saludable, como medioambiental, como un valor social. O sea, la agricultura ecológica demanda de muchísima mano de obra. Y eso, pues, al final tienes que utilizarlo con gente próxima a ti. Entonces, bueno, como comentaba, Agrícola Ecológica empezó siendo una empresa grande, teníamos unas 450 hectáreas, todo en producción integrada, y buscábamos ese cambio cualitativo y cuantitativo de la agricultura que había. Era todo un cultivo de tomate y de maíz, y bueno, pues se dio la opción de dedicarnos a otra cosa. Aquí, bueno, tenía por aquí qué es lo que hacemos. Bueno, producir alimentos más saludables, con procesos de producción más saludables, más naturales, en el cual excluimos el uso de productos químicos y de abonados químicos. Todas estas son las ventajas que aportamos en nuestras producciones. Pero al final, bueno, Agrícola Ecológica surgió, nos dedicamos a producir melocotón, nectarinas, ciruelas y luego a agrícola. Actualmente dimensionamos la empresa porque era demasiado grande, debido a la crisis y tal, un redimensionamiento, y actualmente producimos en 100 hectáreas de terreno de vegetales y 10 hectáreas de hortícolas. Cuando empezó la empresa, en 2007, partimos de suelos que estaban bastante esquemados con un manejo convencional. Casi todo era tomate, era maíz, y se decidió dar la vuelta. Los primeros años sí fue un manejo del suelo, ya que una de las
de las cosas primordiales que buscamos es el manejo del suelo para equilibrarlo. Por eso conseguiremos producciones y plantaciones saludables en las que podemos conseguir producciones lo más estables posible a lo largo del tiempo. Entonces, se coge una finca, empezamos, os voy a poner aquí en la agricultura ecológica, os voy a poner un poco lo que es la base de lo que hemos hecho en lo que son las fincas, y fue el manejo del suelo. Lo más importante en el manejo del suelo es tener materia orgánica, que hasta ahora estamos bastante estimados con el tema de materia orgánica. Entonces lo que hicimos, si puede ponerse, partimos de unos suelos bastante estimados. Lo que intentamos es aportar materia orgánica. Ya que no podemos utilizar abonos de síntesis, lo que hacemos es un manejo del suelo mediante unas cubiertas vegetales y un aporte de materia orgánica. Todos los años tenemos que suplir parte de la producción que se vende, son al final abonados que se sacan del suelo, y luego hay otra parte que sí se queda, como son las podas, lo que son los restos vegetales, toda esa parte se queda, pero nosotros utilizamos como esto fue el principio del proyecto. Lo que pasa es que luego también hay temas legislativos. Actualmente no se puede compostar en cualquier sitio, tienes que tener una zona preparada. Y preparar compost para 100 hectáreas de terreno, que lo que nosotros tenemos, es una cosa demasiado grande. El compost se fundamenta en imitar lo que hace una lombriz a lo largo de su tracto intestinal. Al final, esto es un pequeño ejemplo de lo que hacía. El compost es coger distintos restos vegetales, hacerlos que maduren, y al final obtenemos que toda esa lignina y todos esos materiales estén más accesibles a la planta. Y además conseguimos un complejo ácido único. Eso no es nada más que juntar piedras con ácidos únicos, y cuando tú lo juntas, eso es una especie de esponja. Esa especie de esponja lo que conseguimos es mantener mucho más la humedad y mantener muchísimo más los nutrientes. ¿Qué diferencia? ¿Cómo lo expresaría yo? Si tú tiras nitrógeno en un suelo arenoso, en cuanto le cae agua, que luego le echas agua, eso se va a filtrar y se va a perder. Nosotros, con el aporte de materia orgánica, lo que conseguimos es que todos esos nitrógenos que no los tenemos que fijar, que ya aplicamos las bacterias, el medio ambiente, todo tiene nitrógeno, fósforo, potasio, el resto de los elementos, se fijan en el suelo, y nosotros con el complejo ácido único lo que conseguimos es que se fijen y se mantengan durante más tiempo asimilables a la planta. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Esto es una máquina volteadora con la que nosotros hemos estado haciendo compost, y al final eso que veis ahí no es nada más que una especie de turba como la que se tiene en la maceta. Eso lo vas aplicando al suelo, y es una mezcla de restos de poda. Al final son residuos de otras industrias que nosotros estamos utilizando para mejorar el suelo. Ahí pues desde hojas de almazara, cuando se acaba la recolección de almazara, restos de poda, restos de cultivo como paja y cosas así, que en muchos momentos se están quemando en otros cultivos, nosotros los estamos utilizando, y al final pues tenemos eso es simplemente una maquinita que lo que hace es voltear y airear. Ahí se ve claramente, bueno, se ve claramente, ahí intuís. Eso es parte del proceso. Al final nosotros lo que tenemos es un conjunto de materias orgánicas que las juntamos, y por el medio, esa tela que veis ahí no es nada más que un geotextil, que lo que permite es el intercambio de CO2 y guardadores. Con eso conseguimos las condiciones óptimas para hacer el compost. Eso son hongos, veis un montón de materiales vegetales que en condiciones normales se queman, se destruyen, se estropean y no se están manteniendo en la tierra. Nosotros creemos que es primordial tener una tierra lo más viva posible para poder mantener el sistema. Además, estamos aportando todo eso que veis ahí son hongos, son actinomycetos, son un montón de microorganismos que están descomponiendo la materia orgánica y que están haciendo el humus. Al final, eso es el resultado. O sea, que si veis ahí, eso es una pila de compost ya prácticamente finalizada. Y estos son parte de nuestras producciones. Esto
Esto también ha cambiado a lo largo del proyecto, se han ido haciendo algunas modificaciones, se comenzó poniendo en un suelo que estaba totalmente limpio, que no tenía ningún tipo de cultivo. Lo que se hizo fue un acaballamiento, se prepararon un poco la zona y se optó por poner plástico en la zona de los frutales. Con eso disminuíamos la competencia de las malas hierbas al principio. Actualmente no se está haciendo. Eso se ha quitado en las plantaciones que empezaron. Se ha ido eliminando y lo que hacemos es un manejo de la hierba también en esa zona. Aquí teníamos puesto también sistemas de goteo para lo que es el darle agua al árbol. Actualmente lo hemos cambiado, porque con la misma teoría de que queremos un suelo lo más limpio posible, hemos cambiado el sistema de riego y ahora lo que tenemos son unos microaspersores. Al final es un sistema que está a una altura de 1,5 metros, con eso pegamos el 100% de la superficie y conseguimos tener una cantidad de hierba que nosotros estamos plantando en áreas alternas, de manera que ponemos unas coberturas de leguminosas, cíferas, hacemos una rotación para conseguir fijar nitrógeno, fijar nutrientes y airear el suelo. Es una cosa que no nos habíamos dado cuenta, pero poco nos vamos viendo de que la compactación sucesiva de pasar por maquinaria por ahí, eso crea una compactación y al final el árbol lo que vive de la parte foliar que capta toda la energía del sol y de la zona radicular que capta todo lo que tiene en el suelo. Si consigues irrigar toda la zona, puedes conseguir que las raíces se muevan por todos los sitios, pero si tienes zonas muy compactadas, te da problemas. Para eso utilizamos, por ejemplo, girasoles. Hacemos una siembra de girasoles aleatoria y el girasol tiene una raíz flotante, pero hace romper todo el mundo. Por eso conseguimos que el árbol pueda tener aireación y pueda moverse por toda la zona. Estos son algunos de los ejemplos de las parcelas que tenemos. Actualmente, debajo de los árboles no se ve ese líneo tan limpio, porque lo tenemos quitado del plástico, con lo cual tenemos una cubierta de metal que manejamos, aunque parezca raro, pero hay una parte que se maneja con maquinaria, pero lo que es la zona que pega junto con el tronco del árbol, eso es muy difícil evitarlo. Hay momentos donde tenemos hierbas, que no es que sean malas hierbas, son hierbas que no están cuando nosotros las queremos. Como por ejemplo la beza es una leguminosa que aporta mucho nitrógeno, pero que si se le pone entre medio de un árbol es trepadora, entonces acaba siendo un arbolito de Navidad. Y eso no es lo mejor, siendo una hierba muy buena en ciertos momentos. Aquí tenéis algunos ejemplos de la plantación. Ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de lo que estaba contando sobre beza, es una cubierta de beza que se echó, y eso pues acaba aquí en esta zona lo veis que está trepando, entonces eso no hay maquinaria que pueda conseguirlo. Ahí tenéis ejemplos de algunas de las plantaciones. Esto es una experiencia de naranjo, no es nuestra, pero también me pareció significativa la foto para ponerla. Y tiene coberturas vegetales a lo largo de toda la franja. Esto sí pertenece a nuestro proyecto. Y bueno, comentaros algo de plagas, tampoco creo que merezca mucho la pena. Al final, el manejo de las plagas acabas conviviendo con ellos. Nosotros, con el sistema de riego que tenemos, lo que hacemos es crear una cobertura total. Esa cobertura total, no solo tenemos hierba, que está mejorando el suelo en gran parte de los momentos, sino que tenemos una cantidad de vegetación que alberga otra serie de insectos y microorganismos que son beneficiosos, ¿no? Y no que ser perjudiciales. Cuando yo empecé en el proyecto de agricultura ecológica hace ya unos cuantos años, el mayor problema que teníamos en Ciruelo, por ejemplo, era el pulgón. El pulgón se come en los árboles. El pulgón es un bichito que pica, que va doblando la hoja y lo pone en un feo. Bueno, pues hemos pasado de los problemas haciendo una ventaja. Hay ahora mismo gente que convencional está utilizando la plaga de pulgón en ciertos momentos para... ¿qué es lo que hace el pulgón? El pulgón pica al árbol. Al picarlo lo para. Y al parar ese crecimiento vegetativo del árbol, lo que hace es que induce a fruta. Las yemas que tiene el árbol, en vez de, como veis que el árbol se está muriendo, lo que hace es que en vez de crecer, lo que hace es que intenta multiplicarse, intenta sacar fruto, que al final es lo que el árbol va a dejar. Conseguimos una inducción floral para, en vez de tener mayor madera, tener mayor cantidad de frutos que a alguien viene beneficioso. Nosotros en la agricultura ecológica hay un problema. En la agricultura ecológica no hay soluciones como convencional donde
hecho un producto y utilizar el aquí no hay un cambio de insumo. Aquí tenemos la desventaja de que cuando tienes una plaga muy fuerte, además de rezar, tienes poca opción. Es muy bonito decirlo que tienes un manejo ecológico y tal, pero cuando tienes una plaga de pulgón, como sea fuerte, reza porque venga buena temperatura y se minimizarán bastante. Entonces, todas esas plagas las combatimos en gran parte con enemigos naturales. Esos enemigos naturales los tenemos mediante unos corredores naturales que tenemos unos setos perimetrales, donde tenemos siempre vegetación, y con eso fomentamos la multiplicación de todos estos bichitos. Hay millones de sílfidos, hay ácidos, hay pulgones, hay laiquitas, lucinerios, hay miles de insectos que en un convencional no ves y que no te ayudan a luchar contra ellos. Si consigues tener estas poblaciones dentro de tu huerto ecológico, eres capaz de minimizar el primer ataque de todos los insectos que tienes. Por eso consigues manejarlo. Pero claro, no puedes hacer como convencional, que haces un tratamiento, matas todo lo que hay, y una vez que matas todo lo que hay, luego hay una cosa clara. Los depredadores tienen una curva de crecimiento mucho más lenta que la de los insectos perjudiciales. Al final, un pulgón, la multiplicación que tiene un pulgón es exponencial y se llena el huerto mucho antes que los depredadores son capaces de combatirlo. Por eso necesitas tener una serie de enemigos naturales en el ambiente, en todas tus zonas, para que las primeras colonias no las paguen. Luego hay manejos. Pero no es un cambio de insumo. Al final no estás cambiando un producto por otro, ni una fertilización por otra. Es todo un manejo en conjunto. Conseguimos aportar material orgánico al suelo, que se va descomponiendo poco a poco, y eso pues lleva también un manejo distinto en el tema de las podas. Nuestro aporte de nitrógeno, que al final el nitrógeno es uno de los principales elementos que intervienen en el crecimiento de los árboles. Nuestros árboles crecen mucho más lento, pero mucho más constantes. Eso nos lleva a hacer un tipo de poda distinta, a hacer un manejo distinto en general de la parcela. Y luego, pues, las producciones están por debajo del convencional. Actualmente hay cultivos donde están por encima, pero los demás están por debajo. ¿Por qué? Porque hay una serie de mermas que van intrinsecar con la agricultura ecológica. O sea, tenemos una serie de problemas, hay hongos que en los últimos años nos han dado bastante problemas. Nosotros la finca donde la tenemos situada en Arroyo San Serván, en la zona de La Vega, y ahí por la realidad de la tierra es muy alta. El Meloconia de Chasina tiene un problema con un hongo que será sobre todo al principio de la plantación, cuando se dan condiciones, que es la lepra, y eso pues nos para bastante la plantación. Lo que hacemos es un manejo para intentar disminuir al máximo la humedad relativa, intentar conseguir la mayor aireación posible, y con eso minimizamos las condiciones en las que ese hongo se da. Y bueno, un poquito esto es lo que es la empresa de Agrícola Ecológica de Extremadura, que somos una empresa que nos dedicamos a producir y estamos produciendo en ecológico desde ya muchísimo tiempo. El problema que tenemos actualmente es la distribución de todos esos productos. Ahora mismo lo estamos produciendo. Producimos de forma... somos una empresa. Al contrario que los huertos ecológicos, que muchas veces son huertos sociales, donde no se busca ese fin económico, nosotros sí buscamos ese fin económico. Son otros muchos fines, pero al final es económico. Tienes que disminuir gastos y aumentar el precio. No es más brutal. Para eso, una de las cosas también que falta actualmente es la distribución y el conocimiento y la concienciación de que lo hay. Aquí, ¿cuántos consumís agricultura ecológica? Y muchos de nosotros no será consumen. Sí. ¿Y la puedes consumir durante todo el año? Durante casi todo, porque mi padre tiene un huerto y mi madre, por ejemplo, es muy ecológica, entonces si tengo un huerto propio, tiene autoconsumo. Es el autoconsumo. Ese es el problema, que el autoconsumo no todo el mundo tiene posibilidad de tener ese autoconsumo. Pero sí tenemos ahora mismo producciones bastante estables en el tiempo. Aquí en Extremadura no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Otra cosa por la distribución y la conciencia. ¿Es un producto más caro? En teoría sí, pero en la práctica no es tanta la diferencia. Yo soy productor, yo tengo los números de mi empresa y yo me atrevo a producir con números muy parecidos a un convencional. Sí que tiene una diferencia, pero no solo es una diferencia de precio. Nosotros esa diferencia de precio se puede compensar con una diferencia de salubridad de ese producto, una diferencia de sabor.
estamos produciendo con variedades que tenemos más o menos aclimatadas y que las estamos produciendo aquí. Nosotros no, es que intentar luchar muchas veces contra eso es complicado. ¿Por qué la agricultura convencional ahora está perdiendo un poco el sabor? Entre otras cosas porque se están cogiendo producciones no en su momento óptimo, porque las tienes que mandar a Brasil, a Alemania y claro, a mí como productor mientras más verde lo coja, menos problemas me da. A la red de distribución, mientras más fuerte cojas, más te aguantas, más puedes jugar con ellos. Eso en un huerto de autoconsumo te da un poquito más igual. Al final tú vas a tu huerto una vez en semana, 2 veces en semana, coges lo que hay y te lo traes a casa. Nosotros no, yo produzco para mandar a Alemania. O sea, el 99,9% de nuestra producción se vende en Inglaterra, Alemania, Suiza, algo está yendo a Brasil, un poquito a Canadá. Ese pasito no falta. Nosotros tenemos que intentar vender nuestras producciones aquí. El problema es la distribución. ¿Cómo llevo yo una caja de producto a las Lourdes, 2 cajitas de producto a Algete, una cajita a Los Barros? Esa es el problema. Nosotros no somos comercializadores. Nosotros solamente somos productores. Y bueno, un poquito algo que queráis que os comente, algo que queráis ver. Yo ya... Es que meterme en tema técnico creo que no merece la pena. ¿Qué os parece? ¿Qué idea de la agricultura ecológica? ¿Lo conocía? ¿No lo conocía? ¿Sabíais que hay empresas por aquí que producen? ¿Que comercializan? Nada. ¿La mayoría de vuestros clientes trabajan a nivel nacional o internacional? Nosotros somos productores y vendemos a la comercializadora a nivel nacional y además extremeño. Es una empresa que tiene Extremadura que se dedica a manipular nuestros productos, lo único que hace es un packing, meterlo en caja, meterlo en cesta, el cliente y toda la producción va afuera. El 99,9%. Sí, hay gente que consume aquí, pero lo mínimo. O sea que hoy he visto yo aquí por primera vez fruta mía. Ahí en la exposición hoy me he encontrado fruta y calabazas que son mías, que las he producido yo. ¿No las transformáis en la mermelada? Eso es otro de los asuntos para resolver. O sea, no estamos procesando nada de eso. Sí que tenemos unos desvíos, que esos desvíos, este año ya lo estamos mandando a la industria, que es la que lo está haciendo. Nosotros no tenemos infraestructura y a día de hoy no se había planteado, pero sí que está saliendo. El problema de eso es que para poder tener un concentrador, cuenta con que nosotros actualmente estamos produciendo 2 millones de kilos de fruta. 2 millones de kilos de fruta a lo largo de 4 meses, en los cuales estamos a producir aproximadamente el 15 de mayo y estamos produciendo hasta el 15 de septiembre. Pero cuando están en Venezuela, de una forma más o menos estable, que será como de trío. ¿Pero qué de trío será? ¿500 kilos por semana? 500 kilos por semana hacer mermelada sería una cosa muy bonita, pero nosotros como industria no tenemos capacidad de hacerlo porque necesitas una concentradora, necesitas una envasadora, necesitas una serie de cositas que no quieres traer. O sea, muchas veces los desechos que tenemos los estamos regalando, los estamos vendiendo o se los estamos dando a ganaderos que son los que ellos los consumen. Los consumen de ganado. Pero yo estoy hablando de que a lo mejor una fruta, que eso es otra cosa que deberíamos cambiar. ¿Cuál es el destino de la agricultura ecológica? El mismo que el convencional. Es una cosa que no es coherente, pero tú ves una fruta ecológica y una convencional, pero las dos aparentemente son exactamente iguales, pero el valor de salubridad que tiene la fruta ecológica no lo ves por ningún lado. Si tiene un pequeño roce de un trigo, hay plagas que lo único que hacen es que deprecian la producción porque le hacen un pequeño roce. Y finalmente está exactamente igual. Eso actualmente se repudia, no se quiere. Y probablemente cuando tienes un huerto y tienes un tomate que no tenga bichos, o sea, eso de que la agricultura ecológica, la producción tiene bichos, está mala, tiene hongos, eso es del trío, pero además del trío corriendo. Actualmente la producción ecológica tiene mayores desvíos que el convencional. Se afecta menos porque el consumidor final busca un producto además de una calidad saludable de una calidad física. Además busca una calidad organoléptica que no tiene. Entonces, ya puede tener una fruta muy buena que se obtenga
tenga roce, como tenga una pequeña herida que se ha cicatrizado, eso no se quiere, eso hay que tirarlo. Entonces, poner un concentrador para 500 kilos por semana a nosotros no nos es rentable. Sí que hay proyectos de empresas más pequeñas que han tenido alguna valor. Pero ahora mismo nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es la venta de fresco, y la venta de fresco no es que no hay consumo. No ahora mismo hay tiendas en Badajoz, hay tiendas que ahora yo voy a cerrar, a ver, la voluntad es muy buena, pero al final no tiene tanta. Y no hay tanta diferencia de precios. Vas a decir que vas a cualquier rango de superficie y tienes precios muy similares con los productos que tienes, porque yo aquí lo que veo es que no sé. Y la diferencia del precio con una producción ecológica aquí en esta zona. El problema luego son intermediarios, ni para más intermediarios como convencionales. Aquí cada uno que toca el producto tiene que llevar a su parte. En el autoconsumo no es tanto. En un huerto donde los tengo aquí, el problema es que esos huertos se llaman huertos orgánicos, huertos ecológicos, tienen un muy buen fin, pero al final le falta la certificación. Y esa certificación aquí en España es complicada. Certificar es complicado, porque tienes que ser muy constante y tienes que mantener todos los procesos ecológicos durante todo el tiempo. Aquí no vale que por ahí otras comunidades, hay otros países donde tú demuestras que tu finca la has tenido con un manejo ecológico, una finca que está limpia, se hacen los controles y automáticamente pasas a ser una finca ecológica. Y sus producciones ecológicas. Aquí no. Aquí necesitamos, desde que tú quieres empezar a producir en ecológico, tienes un periodo de tiempo, dependiendo si son frutales o hortícolas, donde tienes 2 o 3 años que estar haciendo un manejo ecológico, te lo tienes que estar revisando, gastándote dinero que fuera ecológico, y luego ya te dan la certificación. Y esa certificación la tienes luego que mantener en el tiempo. Eso para un huerto es complicado. Es bastante complicado. Porque además todos los consumos tienen que ser ecológicos, tienes que justificar todas las labores que estás haciendo. No es sencillo. Para una empresa como nosotros ya es algo más sencillo. Tienes un manejo ecológico, lo puedes justificar, y cuando tienes volúmenes tan grandes, es algo más sencillo. Pero bueno, así es como estamos y nosotros actualmente estamos, este año hemos hecho aproximadamente 1,5 millones de kilos. El año que viene intentaremos llegar a 2 millones y algo. Y en total, la empresa con la que nosotros comercializamos, al final es un vínculo lo que tenemos, esperamos comercializar sobre 5 kilos o sea, 5 millones de kilos. Y esos 5 millones de kilos, pues ya también están englobados tendencias de mercado. Al final ahora se están empezando a comercializar albaricoque, paraguayo, planterina, y ya nos vamos a lo último, que son una mezcla que hay entre nectarinas y ciruelas, que ya está siendo, también será ecológica algunas de ellas. Pero bueno. Al final, otro problema que estamos teniendo ahí, que al final tendremos, es la adecuación de esos cultivos a nuestra zona. Eso es muy importante. Nosotros uno de los principales puntos que tuvimos de poner los cultivos, de elegir la zona para los cultivos que queríamos tener. Porque al final, intentar producir actualmente con la agricultura convencional se puede tener plantaciones en suelos que no son idóneos para el cultivo. Es cuestión de ir, es cuestión de meter, de manejo. En ecológico es mucho más complicado, tienes que intentar buscar un suelo idóneo para el producto que tienes intención de producir. ¿Sabéis más o menos qué porcentaje de lo que produce el árbol es destillo, de este que estás hablando? O sea, producir 2,5 millones de kilos de fruta, ¿qué parte se pierde? ¿Qué parte se pierde? Depende del año. Una cosa Así de, mira, el año pasado, en mi experiencia, yo he tenido el año pasado fruta que me ha caído un pelisco. El año pasado ha habido producciones muy bajas. Hubo poca fruta y había variedades donde no hubo. Concretamente en nuestra zona hubo algunas variedades tempranas que se helaron, entonces hubo muy poca producción. Yo tuve algo de producción en una de las parcelas y esa producción, 4 días antes de cogerla, vino una granizada y me hizo mucho daño. Mucho daño, estoy hablando de un 30% de frutos afectados. Bueno, pues eso se ha vendido el 96%. No había fruta, había demanda, poco
Este año ha habido un año de superproducción. ¿Qué ha pasado? Que hemos andado con un 20% de trigo, un 25%, un 30% en algunas variedades. Pero no un 30% de fruta que no sea viable, sino un 30% de fruta que se acaba perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 1 millón de kilos, cuando tienes 400.000 kilos de una ciruela y tienes una salida de 20.000 kilos por semana, o te dura la semana mucho tiempo, te dura la ciruela mucho tiempo. Y la que produce hoy, la vende mañana, un desfrío de un 10%. Pero la que produce hoy y la vende a final de diciembre, ¿de cuánto es el desfrío? Depende. Pero lo normal es que un desfrío de un 10, un 15% es una cosa normal, un desfrío como un convencional. Tampoco hay mucha diferencia, o sea que tú cuentas con un convencional, tienes heridas, tienes roces, tienes daños mecánicos, y nosotros también lo tenemos. Lo que tenemos son producciones probablemente un poco inferiores. Sí, hay producciones inferiores en algunos cultivos. Yo ahora mismo estoy dispuesto a competir con variedades de ciruelas, con convencionales, donde estoy obteniendo cantidades muy similares, incluso superiores. Todo con manejo ecológico, con una fruta excepcional. ¿Alguna cosita? Quería preguntar un par de cosillas, una más técnica y otra así más general. ¿Qué puede haber en el tiempo que vosotros habíamos utilizado, digamos, esa impresión? Porque vosotros trabajáis con frutales únicamente, ¿no? También tenemos algo hortícola. Tenemos 8 hectáreas donde hacemos plantación de melón, brócoli, pimiento, sandía, ajo, una rotación. Entonces, solo en el caso de la fruta, hasta que esos frutales dan fruta pasan unos años, no en cada primer año produciendo, ¿no? Y aparte, hasta que conseguir la certificación también pasa un tiempo. Entonces, quiero saber un poco cómo habéis hecho esa estrategia de esos años entre que da fruta o dan el certificado. Eso sí que es una economía financiera. Eso son muy que hacer de bolillo. Yo no llevo ese tema, pero la verdad es que amortizar una plantación de esta se tarda mucho. Es que tú cuentas con que tienes que, como bien dices, alquilar una tierra. No son fincas propias, son casi todas alquiladas. La alquilas un proyecto a 20 años, por ejemplo. Tienes que hacer un manejo de ese suelo. Los primeros años, nosotros plantamos el primer año, pero desde que plantamos hasta que tenemos producción, es el tiempo que hemos necesitado para certificar. Cuando tú pones un árbol el primer año, ese árbol tarda en el tema de los frutales 2, 3, 4 años en tener ya una producción aceptable. A partir de un sexto o séptimo año ya tienes una producción más o menos lo que es el tope productivo de la producción y mejora. Nosotros hemos empezado en un momento donde la crisis nos llega a todos. Al final la cultura económica es un producto de lujo. Antes, la mayoría de las clases sociales tenían acceso a ella o llegaban. Actualmente, como sin razón, no todo el mundo llega a esas producciones. Actualmente ha llegado a gente muy concienciada o gente con un valor, con mucho dinero. Esa es la verdad. Entonces, hay un nicho ahí que ha dejado de consumir esa fruta ecológica, con lo cual también otro problema más añadido. Amortizar. Esperemos que en 10 12 años esté amortizado. Pero se da. La con la plantación frutal, desde que empiezas 30.000 euros fácilmente te llevas por hectárea. Con el alquiler, el manejo del suelo, nosotros aportes de materia orgánica son todos los años. No echamos nitrógeno, no echamos químicos, no echamos tal, pero sí que tenemos aporte de materia orgánica. La materia orgánica en compost es complicado. Y cada vez más complicado, porque además la capacidad cada vez está disminuyendo. Nosotros nos nutrimos de compost que hacemos mediante estiércol y mediante materias primas, sí. Hay materias primas que son gratis, que te las están dando, pero el estiércol, por ejemplo, cada vez es más caro. ¿Cuándo llegaremos a amortizarlo? Eso es lo que me gustaría saber. Lo que sí que estamos consiguiendo son otros valores que actualmente también pesan. Económicamente se puede llegar a hacer. No es tan sencillo. Luego las plantaciones. El coste de una plantación en ecológico y convencional tampoco hay mucha diferencia. Nosotros estamos en torno a 8 o 10.000 euros por hectárea y
y un convencional también tiene que estar por ahí. Entonces, el problema es la demanda. Nuestros productos, si hay salida, no tendremos muchos problemas. El problema es que la salida que había no la hay. Y poco a poco todas las empresas van produciendo y la producción que hay es muy alta. Mayor oferta, demanda. ¿Cuándo? Ojalá sea así. Vale, la otra pregunta que te quería hacer era más técnica, que si, bueno, si tiene problemas con hongo, suelo, ¿no? ¿Todo la lleva por ahí? Si la habéis comprado un poquito, ¿cómo lo he hecho? Porque suele ser... Algo mucho. O sea, de hecho, nosotros hemos tenido problemas en melón. En melón hemos tenido una parte que se nos ha ido. Y otra parte hemos conseguido minimizarla, entre otras cosas, aireando. Teníamos puesto plástico. El plástico lo que ha hecho es que consiguiéramos una humedad relativa muy alta y mucha temperatura, y con esa humedad y esa temperatura hemos cambiado a plástico. Teníamos plástico gris, hemos puesto plástico negro. En un tema de óptico, estoy hablando. Entonces, el manejo que hicimos fue cambiar el plástico gris a plástico negro, que tiene mucha más temperatura, y con eso conseguimos parar un poco los humos. También hemos hecho una prueba con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada. El agua oxigenada se utiliza para limpiar cinta de tela. Nosotros la hemos utilizado para hacer, tenemos depósitos de materia orgánica y tal, entonces lo que hemos utilizado es algo de peróxido de hidrógeno. Con eso hemos conseguido que esa oxidación del suelo ha disminuido la virulencia de los hongos, y hemos tenido una parte donde hemos hecho la prueba que hemos visto una mejora importante. Y luego ahora estamos también cambiando, porque ahora eso ha sido una parte solamente, otra no lo hemos hecho porque estamos cambiando un poco la teoría de la empresa, y en vez de solamente producir como agricultura ecológica, estamos también entrando en un tema biodinámico. Entonces estamos haciendo cambio a un poco del sistema biodinámico. Estamos utilizando los inputs ya de biodinámicos, los preparados y con eso. Entonces no hemos obtenido los resultados que hubiéramos querido. Si no hubiera hecho una prueba más. Pero el manejo del suelo sobre todo es con rotación de cultivo y además de con rotación de cultivo con ese tipo de manejo. Pero es muy importante la rotación. El tener el suelo con una u otra plantación, al año siguiente rotarla y hacer un manejo conveniente es muy importante. Es caro, pero es importante. Yo ahora mismo tengo tirado 500 euros por hectárea en el suelo, que no voy a recuperar nada de ellos. Pero tengo que hacer un abonado verde que a lo largo del tiempo sí será un ahorro, pero hoy lo tengo que gastar. No puede rotar el cultivo que tiene principal, pero sí que tiene nosotros en lo que son las calles de los frutales hacemos siega, porque como tenemos microaspersión, regamos el 100% de la superficie, ahí sale hierba durante todo el año, tenemos durante todo el año hierba viva. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sembrar de vez en cuando distintos tipos de hierba. En zonas que se nos encharcan, echamos gramínea. La gramínea conseguimos que haya una mayor agregación. En zonas donde tenemos mucha compactación, pues echamos crucíferas, echamos girasol, y luego también pues, tenemos leguminosas, no todos los años, pero sí cada cierto tiempo utilizamos ese manejo y así conseguimos no rotar el cultivo principal, pero sí hacer un manejo de suelo. Además de hacer mulching, de coger paja y ponerla en lo alto de los caballones, porque conseguimos que haya menos hierba, mantiene la aireación del suelo, y hay una parte donde sí que hacemos algo de laboreo, que son partes muy arcillosas, y para evitar la transpiración, de perder mucha agua, sí que hacemos un poquito de laboreo. Poco y de vez en cuando. Antes hemos estado hablando de la fruta que se desecha por viento o golpe. ¿Esa fruta se desecha por completo o se puede utilizar para algo? Se puede utilizar. El problema es que esa fruta, la fruta que tiene un roce, por ejemplo, no es problemática. Un roce no evoluciona. Un roce al final es una herida cicatrizada que no evoluciona a pudrición. Cuando tienes una herida mecánica, nosotros cogemos la fruta del árbol, la echamos de un cubo a un palo y del palo a una central. En todos esos procesos hay heridas. Esas heridas frescas hay que desecharlas. Se puede buscar una salida, como puede ser un cremogenado, puede ser una mermelada, pero tienen que ser salidas rápidas. Ese fruto no lo puedes comer en el mercado porque en cuestión de días tiene una evolución, son pudriciones y eso no se puede utilizar. Entonces esa fruta
podríamos decir que como están representados, podríamos aprovecharla para, por ejemplo, mermelada, vendiéndola bajo coste para poder producir una mermelada que valga con menos dinero y sea más asequible para la gente. Entonces, estaríamos hablando de la mermelada ecológica, que tampoco ya sería un poco tan, como hemos dicho, de gente más pudiente, de dinero. Entonces, ¿por qué no se suele hacer más a menudo? Entre otras cosas por lo volumen. Principalmente por eso, o sea que para poder hacer mermelada, no estás hablando de un tarrito, porque aquí muchas veces pensamos en mermelada, pues hago 2 kilos de mermelada. Sí, el problema es que yo tengo 300.000 kilos de fruta, de trío. ¿Qué hago con ellos? 300.000 kilos desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, o el 30 de septiembre. A ver, yo creo que a una pequeña empresa, yo creo que leí muy bien y incluso yo creo que se podría, vamos, muy bien. Es una solución y estos foros vienen muy bien para eso, ahí es un nicho, es una muy buena idea. Actualmente tiene que haber aquí en Extremadura, no está muy lejos, aquí en Extremadura, fácilmente 4 millones de kilos de trigo. Es que además yo creo que incluso debe no sacarle al desechar esa fruta, no le sacan ningún beneficio. Entonces, si incluso se lo ven con una pequeña empresa y ya sacas algo más, es como que el gasto que produce esa fruta se ve un poco amortizado. Es lo que está haciendo, efectivamente. Ya hay empresas que se dedican a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que lo que había hasta ahora es que una persona que tenía un pequeño desvío no le compensaba o no ha visto esa oportunidad. Actualmente sí se está cogiendo esa fruta y se está mandando para hacer cremogenado, para hacer zumo, para hacer mermelada, y ahí sí que hay un valor añadido que también está. Pero es mucho más fácil. La visión que se tenía es que es mucho más fácil en una central hortofrutícola que mueve 40 millones de kilos, que tiene 100.000 kilos por semana, industrializar eso. Eso sí que era más rentable y que se ha visto, ¿no? En el tema de la agricultura ecológica, como una cosa bastante incipiente, o sea, que yo empecé en el 2007, en el 2005, en el 2007 empezaron a haber producciones ajustables. Eso ha ido incrementándose. No todos los años tienes la cantidad de trigo, por lo que comentaba. Hay años que agronómicamente vienen muy bien, no hay mucha fruta, con lo cual el mercado tiene mucha potencia. Tiene poco de trigo. ¿Cómo montas una industria para hacer mermelada si no tiene garantizada la producción? Sí, pero por ejemplo, a mí tu empresa necesita, no sé, ciertos miles de kilos de fruta. A lo mejor para una empresa, a mí me viene un poco corto un año, pero si ya es momento de que esa fruta que se desecha, ya le sacamos más rendimiento si hay unas empresas que se dedican a la ecología. Entonces, como que ya sería un poco el producto económico un poquito más rentable. Entonces, yo creo que la gente animaría más a producir productos ecológicos, incluso a consumirlos, que al bajar los costes, pues. Yo produzco ecológico, de trío ahí. No hay ningún problema, o sea que está ahí, está ahí. Una buena idea. Se está produciendo y los de trío siempre estarán. ¿En qué cantidad? Dependiendo del año. Y esto no lo creo. Bueno, ¿y otra pregunta? No. Mira, yo te voy a hacer la última pregunta, no vamos a... perdón. Antes ha dicho que utiliza, bueno, en teoría los productos ecológicos no pueden utilizar químicos. Entonces, cuando ha dicho que para combatir el hongo necesita agua oxigenada, no sé si hay un cierto porcentaje de químicos que se pueden utilizar para ciertos casos, o en este caso es un caso excepcional, y es que como la ganadería ecológica que explicaron ahí a una ponencia, tendría que volver a partir de cero En la agricultura ecológica hay autorizados una serie de insumos. Todos esos productos, para hablar entre nosotros, se pueden utilizar ciertos productos. ¿Qué productos? Productos que están autorizados. No se utilizan productos de síntesis, pero sí se utilizan cosas. O sea que actualmente un producto que se quiere minimizar es el cobre. Cobre se utiliza en la agricultura ecológica, azufre se utilizan montones de productos. Si yo te doy la lista de productos fitosanitarios
fitosanitarios de productos que yo estoy utilizando es probablemente superior a la lista que se utiliza en un convencional. ¿Pero qué productos estamos utilizando? Azufre, microorganismos, extractos de algas, todas esas cosas sí se pueden utilizar. Todo lo que utilizamos en la empresa, primero lo solicitamos al Comité de Agricultura Ecológica aquí en Extremadura y cuando ellos nos lo autorizan nosotros lo utilizamos. Si no, no se utiliza nada. Y efectivamente, si hacen una práctica que no sea ecológica, por cualquier cosa, hay casos donde se ha dado que el propietario tenía una plaga, no sabía cómo quitársela del medio y ha hecho alguna acción convencional, que en ese momento se pierde el certificado, tienes que volver otra vez a pasar el periodo de reconversión y para construir. Nosotros en el tema de la agua sagrada está autorizada para poder hacer limpieza del sistema de riego. Entonces yo, en una parte que tenía que eso, he probado para la prueba, si una prueba, y sí funciona. Sé que funciona. Entonces ahora lo que tienes que hacer es ver si eso hay. Pero los productos químicos, como químicos, nosotros no utilizamos. Además de que esto no es un cambio. O sea, la agricultura ecológica, cuando se empezó, había gente que quería, no, cambio este producto por este otro que es ecológico y a funcionar. Eso no existe. Hay veces que se da, pero la mayoría de las veces es un conjunto de acciones que van encaminadas a minimizar el problema. Pero soluciones aquí en agricultura ecológica como convencional no existen. Yo, por ejemplo, no soy capaz de encontrar. Teniendo opciones que llamamos bien, incluso algunas mucho mejor que convencional. La última pregunta. ¿Vosotros habéis recibido ayudas de la Junta de Extremadura para poder desarrollar el proyecto inicialmente? ¿Hasta este año? Nada. La ayuda a agricultura ecológica frutal de regadío era cero. En el 2013 se ha abierto una línea donde el frutal ecológico frutal de hueso ecológico en regadío tiene actualmente una ayuda de 365 euros por hectárea, creo que es. Pero hasta ahora no hay nada. O sea, el proyecto partió sin ningún tipo de ayuda, ni apoyo, ni de... Sí, bueno, mucho apoyo institucional, mucho apoyo tal, pero lo que viene a ser tierra, nada. ¿No tenéis ninguna previsión de que vayáis a recibir ayuda o algo? No teníamos, ahora sí. Ahora se ha abierto una línea donde hay unas ayudas ambientales al manejo del frutal ecológico en regadío, que actualmente el frutal de regadío son 363 o 365 euros por hectárea. Pero cuando partió el proyecto, cero. Porque podíamos habernos acogido a algunas ayudas de otros manejos menos exigentes, como era la producción integrada. Pero al principio se optó por no hacerlo. La producción integrada sí que tenía una ayuda de 100 y algo euros por hectárea, que al final lo que intenta es minimizar el gasto que tenían que hacer en un tipo de análisis, en un manejo, en un asesoramiento. Entonces sí que hay una ayuda, pero nosotros no damos a esa ayuda. Luego ha habido suerte de que se ha creado una ayuda para frutal. Nosotros, bueno, estamos ahí, la hemos solicitado, salió en el 2013, la hemos solicitado y actualmente no tenemos todavía nada. Seguimos haciendo agricultura ecológica. Bueno, Julio, muchas gracias por tu intervención y bueno, ahora vendrá otra conferencia.